Hola a Hola a todos, todos. es una alegría encontrarnos nuevamente en este inicio de semana para que juntos podamos aprender más de la vida de tantos santos y santas de nuestra Iglesia Católica. Creemos, o por lo menos para nosotros, este camino y todo este proceso nos ha servido mucho para encontrar en las vidas y en la biografía de estos santos muchas pistas para crecer en nuestra vida espiritual. Hoy como Iglesia Católica celebramos la memoria de San Juan I, él fue un pontífice de nuestra Iglesia Católica que llegó al pontificado en el año 523. Algunos de los datos históricos importantes de él es que nació en Toscana, en Italia, y que en medio de su pontificado, que fue realmente muy corto, solo duró 3 años, tuvo que ver o tuvo que mediar en un conflicto muy fuerte que se dio en esta época. Se dice que justo por aquellos años el rey Teodorico en Italia apoyaba la herejía del arrianismo y estaba pues muy a favor de todas estas personas que seguían pues esta corriente. En cambio, el emperador de Constantinopla estaba totalmente opuesto a esto. Incluso él decretó que en ese sitio debían cerrarse esos templos que apoyaban el arrianismo y las personas que seguían esto no debían estar en cargos públicos. Esto hizo que hubiera un choque de trenes muy difícil en aquella época y bueno, que desenvolviera una serie de situaciones muy difíciles que San Juan I tuvo que enfrentar. Bueno, lo que ocurrió en medio de este conflicto político y religioso es que el rey Teodorico le pide al Papa Juan I que viaje a Constantinopla y que de alguna manera persuada a Justino, el emperador, para que derogue todas estas leyes que había impuesto en contra de los que practicaban o estaban a favor del arrianismo. Juan I, como pontífice y obviamente defensor de su convicción cristiana y como líder también de la Iglesia Católica, se niega y de todas formas él viaja a Constantinopla, pero a tener un encuentro muy amistoso con el emperador Justino. Se dice que lo recibieron aproximadamente 15.000 feligreses y que estuvieron presentes en ese encuentro que tuvieron tanto el emperador como el papa, y que el papa aprovechó allí incluso para celebrar la Navidad con ellos y para darles mensajes de ánimo y de esperanza y ratificar que lo más importante era ser fieles a la doctrina cristiana y que pues continuaran ese camino de fe que los tenía, digamos, con esa llama encendida. Cuando el Papa Juan I estaba de regreso, pues obviamente el rey Teodorico se enteró de lo que ocurrió en Constantinopla y él, muy enojado, lleno de rabia porque no solamente el Papa había desobedecido o no le había, digamos, continuado ese deseo de que se persuadiera a Justino, sino que también había avivado la fe de estas personas. Entonces al regreso manda encarcelar al Papa Juan I, lo llevan preso y cuentan que una vez estando en esta situación, digamos, de aislamiento y de encierro, todos los golpes y los castigos que empezaron a propinarle al Papa y sobre el cual, pues, por su edad y demás, llevaron a que él falleciera y entonces también se convirtiera en mártir de nuestra iglesia. Dicen que después de todo lo que sucedió con este martirio que enfrentó San Juan I, el rey Teodorico, tiempo después de que ya este santo hubiera muerto, se conmovió muchísimo y se dio cuenta del gran error que había cometido y se dice como que esta situación lo persiguió mucho y que él tuvo siempre como en su corazón ese arrepentimiento de lo que había hecho. De esta historia sacamos dos conclusiones muy importantes. La primera es ver la labor tan difícil que muchas veces se asume desde el pontificado. Sabemos que generalmente no es solo una labor apostólica, no es solo una labor misional, sino que también hay muchas situaciones políticas alrededor. Entonces esto nos tiene que llevar a ver en la figura de nuestro Papa toda esa misericordia, toda esa bondad, pero también todas esas responsabilidades que hay. Y también esto nos lleva a pensar y nos lleva a reflexionar mucho la necesidad de seguir apoyando al Papa Francisco con nuestras oraciones. Sabemos que la intercesión que hacemos unos por otros y sobre todo el que desde el inicio de su labor apostólica nos pidió que oráramos por él es sumamente importante. Que la historia hoy de San Juan I nos lleve a reflexionar y nos lleve a pensar en toda la figura histórica que ha sido el papado desde sus comienzos y cuánto tenemos que seguir orando para que el Espíritu Santo siempre dé esa gracia, siempre dé esa luz, para que siempre acompañe esas decisiones difíciles que tienen que asumir los papas en medio de su labor, en medio de tener esos puentes de diálogo con las diferentes comunidades. Muchas veces se ven enfrentados a muchas situaciones difíciles. Entonces, que esta sea como una reflexión muy importante. Hoy también recordamos los 100 años del natalicio de San Juan Pablo II. También es una fecha muy importante porque bien sabemos
lo que fue él como pontífice y también lo que fue como y lo que es como un santo de nuestra Iglesia Católica. Así que también nos unimos con alegría a estos 100 años, a esta celebración de la vida, de la historia y de la memoria de este gran santo de nuestra Iglesia Católica. Un abrazo muy especial para todos, que Dios les bendiga y esperamos encontrarnos en un nuevo espacio para seguir conociendo la vida de los santos. Un abrazo, feliz día.